Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación. Si estás acostumbrado a la elaboración o al trabajo en la creación de artículos de investigación, concretamente artículos científicos, habrá una sección de dichos artículos que te suene muchísimo y es la llamada sección de metodología. Y en dicha sección lo que solemos hacer es reflejar de la manera más detallada posible y a veces quizás abstracta y generalista los métodos que hemos empleado para generar esa investigación. Es decir, si vamos a hacer un experimento donde mezclamos A más B para obtener C y caracterizamos C, en esa sección de métodos hablaremos de qué es A, de dónde hemos obtenido A, de dónde hemos obtenido B, cómo hemos mezclado A más B, y en la sección de resultados pues hablaremos quizás de cómo interpretamos C, qué aparatos se han utilizado para interpretar C, aunque esa parte también podría ir en métodos, etcétera, etcétera. Es decir, en ciencia, a términos de reproducibilidad, siempre tenemos esa parte metodológica, ya sea con un estilo, de una manera o de otra. Pero bien, en la época actual que nos movemos de la llamada inteligencia artificial generativa, la pregunta es, ¿disponemos o no disponemos de esa parte? Es decir, uno lee un artículo escrito en 2025 y es muy probable que la inteligencia artificial se haya utilizado para alguna parte de ese proceso, ¿no? Para compactar texto, para reescribir texto en alguna de esas partes. Y además, muchos journals, por lo que están abocando, es porque el autor comparta todos los prompts utilizados, todas las sesiones de ChatGPT o la herramienta que sea que ha utilizado para generar todo eso. Cada vez se tiene más en cuenta. Otro tema es que los autores desglosen esa parte o no, que por una parte es una carga adicional de trabajo que puede ser bastante alta en algunos casos, sobre todo si se han utilizado muchas sesiones independientes o interacciones esporádicas y no documentadas con herramientas IA, puede ser una carga de trabajo bastante relevante. Pero el hecho aquí que quería resaltar es ese. Por una parte, que siempre en ciencia hemos tenido en cuenta la parte metodológica y su especificación detallada, y que ahora en la era de la inteligencia artificial, no me gusta ese nombre, pero es el que hay, cada vez tenemos que ver más y más, por una parte porque los journals nos lo piden, y por otra parte debemos decidir nosotros mismos hasta qué punto uno nos vamos a organizar un poco más, porque esto requiere organización para documentar y ordenar todos los procesos, que a veces obviamente puede influir en el proceso en sí. Es decir, vamos a preparar el terreno para documentar de manera exhaustiva todos los prompts y sesiones de ChatGPT que hemos utilizado para trabajar ese texto. Se puede hacer. Esto sería algo equivalente a cuando estamos en el ámbito de la programación, cuando depositamos junto al artículo pues el código fuente de las aplicaciones que hemos desarrollado, los datasets utilizados, etcétera, etcétera. Quizás en el campo de la informática o de la programación esto tiene ya una tradición más ancestral y se ha hecho desde siempre, y por tanto no resulta tan complicado, porque además existen muchísimas herramientas que ya permiten hacerlo. Pero en el campo de la inteligencia artificial generativa, y si nos vamos concretamente a la parte de texto, dichos marcos no existen todavía, aunque no sería descartar que, visto lo visto, empiezan a aparecer por aquí o por allá. Por ejemplo, me permitiría pensar
algún sistema automático que está constantemente supervisando supervisando y registrando el cómo utilizamos nuestras herramientas de inteligencia artificial para registrar todo aquello que al final nos ha llevado a generar un elemento determinado de nuestra investigación. Por ejemplo, la parte de introducción de un artículo científico o el texto completo de un ensayo. Ahora bien, tenemos que ir a otro punto. Hemos hablado de el volcado del proceso de generación de un contenido mediante IA, pero no debemos olvidar que aquí lo más importante es que nosotros como humanos lo que nos interesa, o lo que hacemos al menos todavía, es la generación de esas ideas iniciales por una parte. Yo soy todavía el que decido lo que voy a hacer, el contenido que quiero generar o por dónde quiero encaminarme. Luego otra cosa es el que utilice esa herramienta de inteligencia artificial para generar el contenido, el cómo la utilice, el cómo registre o el cómo publique de manera totalmente abierta, el cómo lo he realizado, por otra parte, y también, no menos importante, el grado de contribución que tendría cada una de esas partes. Me explico. Si yo, por ejemplo, he escrito en una libreta y con un bolígrafo o un lápiz un ensayo determinado, me he ido al campo, me he sentado en una mesa en el bosque, no me he llevado ningún móvil, no hay internet ni nada y simplemente vuelco mis pensamientos. Escribo un texto que me parece interesante. Luego ese texto lo quiero volcar al público. Entonces, para hacer el proceso fácil o inmediato o con la menor fricción posible, lo que probablemente haría sería escanear las páginas de ese diario de papel o de esa libreta para realizar reconocimiento óptico de caracteres y tener el texto en el ordenador, en un documento de texto de todo aquello que he escrito. Luego le pasaría un corrector ortográfico, porque es probable que haya realizado algunas faltas, no pasa nada. Y luego quizás podría aplicarle otro, digamos, filtro de inteligencia artificial para reescribir o que me diga qué partes resultan menos claras del texto y que me sugiera cuáles se pueden reescribir porque no quedan claras, o incluso poner un poco, y esto ya depende del grado en que involucremos estas herramientas, poner un poco de piloto automático, es inteligencia artificial, para que automáticamente o no, o según unas indicaciones que yo ya tengo preparadas y documentadas de manera fehaciente, me reescriba partes de ese texto. Entonces, al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que en este proceso creativo, uno, esté documentado el cómo se ha realizado ese proceso, si las ideas vienen generadas por mí, y luego, desde que yo tengo esas ideas iniciales hasta que se vuelca ese texto, ya sea en un artículo publicado o en un ensayo en Twitter o en LinkedIn o lo que sea, tener documentado todo el proceso que se ha realizado cuando sea posible, porque obviamente nunca va a ser posible registrar en detalle todo ese proceso creativo, ¿no? Pero independientemente, y ya sea con unas herramientas u otras, al tener generado ese proceso, lo que tenemos que tener también en cuenta es, obviamente, el aceptar y, digamos, señalar de manera clara cuál es el porcentaje y en qué partes ha trabajado más esa inteligencia artificial o hemos trabajado nosotros para, digamos, realizar ese proceso. Luego, este proceso de uso de herramientas y, digamos, su transparencia y el volcado de la transparencia de todo este proceso tiene a su vez, yo creo, un componente estético importante. Quizás puedan haber algunos autores que se centran no en producir una obra final, sino en la estética, digamos, en la belleza del registro del proceso en sí. Entonces, esto abre vías muy interesantes, sobre todo desde el arte, ¿no? A la, digamos, a la difusión o divulgación pues, de todo el proceso. Y termino aquí este ensayo podcast sin más pretensiones. Únicamente os pido disculpas porque me estoy dando cuenta que no he utilizado el micrófono correcto al grabar este episodio y que lo he hecho a pelo delante del móvil, entonces es posible
que se haya registrado con gran parte del virus. Bueno, voy a volcarlo así también. Entonces, como muestra esta claridad y de registro del proceso, pues aquí queda grabado y espero que, bueno, no se oye con mucho ruido. Y como siempre, bueno, si queréis seguir discutiendo sobre este episodio, os podéis unir a nuestra comunidad de investigadores o personas inquietas en WhatsApp en la siguiente dirección: Horacio, con H con C, horacio-ps.com/comunidad. Hasta la próxima. Free audio post-production by alphonic.com.